Amén, hermanos. Paz de Cristo, hermanos, en este día. Dios me los bendiga a todos, hermanos. Hoy vamos a hablar un poquito de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar un poquito de la resurrección de justos e injustos. Vamos a hablar de este tema. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios respecto a este mensaje. Y vamos a iniciar, hermanos, con una oración. Voy a iniciar pidiéndole a Dios que me ayude. Señor Jesucristo, Padre mío, lleno de gracia, de misericordia, Padre, delante de tu presencia estoy, Señor, para ponerme en tus manos, Señor, y exponer tu palabra, Señor. Que sea palabra tuya la que se hable en este día y no mía, Señor Padre. Y que sea de edificación para ti y para mí, como el que me está usted viendo allá enfrente. Gracias, Señor, te doy, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pues hermanos, como les decía, vamos a hablar el tema de justos y injustos y injustos de la resurrección, hermanos. Hoy en estos tiempos, hermanos, toda la gente habla de cuando alguien se muere, la primera palabra que dicen, Dios lo tenga en su santa gloria. Otra gente dice, ya está descansando allá. Amén, hermanos. Pero la Biblia dice que después de la muerte hay un juicio, que después de la muerte hay otros pasos que hay que seguir. Que la Biblia dice que después de la muerte hay un juicio que es el juicio final. ¿Sí? Y vamos a hablar un poquito de esos temas. Y para eso voy a ir a la Biblia y voy a ir al libro de Hechos 24, capítulo 24, 14, 15 y 16. Y dice la palabra así. Dice la palabra de Dios. Dice, y como estuvieron allí muchos días. Ah, no, perdón, hermanos. 14. 24, 14. Lo tengo. Dice la palabra de Dios, pero esto te confieso, que según el camino que ellos le llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de muertos, así de justos como de injustos. Aquí vemos, hermanos, que Pablo, el apóstol Pablo, le hablaba a los judíos, le hablaba a los gentiles, le hablaba a todo el mundo, que va a haber una resurrección para castigo y va a haber una resurrección para vida eterna. Les hablaba a los judíos, les hablaba a todo el mundo, que Dios está interesado en ellos, en que no vayan a esos caminos, que cambiaran su forma de ser, que cambiaran su forma de conducirse. Pero lejos de eso, lejos de entender la palabra de Pablo, dice que los judíos le llamaban herejía o le llamaban mentira porque confundía al pueblo con sus palabras. No le creían. Ellos no creían en la palabra de Dios, no creían en lo que Pablo les estaba diciendo, que el día de mañana cuando alguien muriera, hasta allí terminaba. No, había algo más que se iba a hacer, que se llamaba el juicio final. Y vemos que el mismo Señor Jesucristo confirmaba las palabras de Pablo en San Juan 5, 28, 29, donde dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que se hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Jesucristo afirmaba las palabras de Pablo, de que va a haber un juicio para las personas que andan haciendo lo malo, un juicio para la gente que no cree en el Señor Jesucristo, que no cree en las promesas de Dios, un juicio para toda aquella persona que se le habla la palabra de Dios y en lugar de acercarse a Dios se aleja de Dios. Esas personas que andan haciendo la maldad allá afuera, esas personas que no les interesa nada de Dios, para ellos está hablando esta palabra que va a haber un juicio que es el juicio final. Amén, hermanos. Dice que Dios desde el principio nos ha hablado que cambiemos nuestra forma de vivir, porque habrá un juicio después de la muerte. ¿Cuál es este juicio?
El juicio es muy simple y muy sencillo. Cuando alguien le habló la palabra de Dios y usted lo rechazó, usted no estaba rechazando al que le estaba hablando la palabra, usted estaba rechazando la misma salvación. Porque el Señor dijo que Él es la vida, Él es el camino y fuera de Él no hay quien salve. Estamos entonces viendo que el que rechaza al Señor Jesucristo está rechazando su propia salvación. Para aquel día, cuando llegue el día del juicio final, se va a acordar de esas palabras que una vez le dijeron que Jesucristo era la vida eterna. Amén, hermanos. También, hermanos, quiero compartirles otro versículo y este lo vamos a ver en San Lucas 14:13. Y dice así. Permítanme buscarlos. San Lucas 14:13 dice: mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en el día de la resurrección de los justos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que cuando usted hace el bien, cuando usted anda caminando en el camino de Dios, cuando sus palabras siempre son de bendición, usted va a tener una justicia divina en aquel día. El Señor no se queda con nada. El Señor bendice a todos y más al que hace lo bueno. Por eso dice que en aquel día, cuando usted haga algo, no lo haga pensando en obtener algo para atrás. Usted haga algo pensando que en un día el Señor Jesucristo lo va a recompensar por las obras que usted ha hecho en esta tierra. Mucha gente hace cosas para que el hombre las vea. Mucha gente hace cosas para recibir algo a cambio de lo que está haciendo. Pero el Señor Jesucristo nos da un claro ejemplo cuando dice: cuando hagas un banquete, cuando hagas una comida, cuando vayas a hacer algo, háceselo a los pobres, háceselo a los ciegos, a los mancos, a los cojos. Ellos no te pueden recompensar, pero yo sí puedo recompensarte en aquel día, cuando llegue el día del juicio. Ese día serás bienaventurado porque será la recompensa del justo juez. Amén. Vemos que el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, en el versículo 12, y en el 2 dice: Dios ya les había hablado de la resurrección de los justos e injustos. Y dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. El Señor les estaba hablando desde la antigüedad a su pueblo y hoy nos sigue hablando a nosotros. Que nosotros caminemos como es debido, como el Señor quiere que nosotros caminemos, que caminemos en santa palabra, que caminemos como el Señor siempre nos ha demandado. Dice la palabra de Dios: ser santos porque yo soy santo. Entonces dice, unos para vida eterna. ¿Cuáles son los de la vida eterna? Los que hicieron lo bueno, los que obedecieron a Dios, los que caminaron conforme a la palabra de Dios, los que no dejaron el camino de Dios. Dice: y otros serán para vergüenza y confusión. ¿Cuál es esa gente que va a tener vergüenza y confusión? Cuando en aquel día el Señor se presente delante de ellos y esté enfrente de ellos y el Señor les haga entender y les revele todas las cosas que ellos hicieron. Entonces van a entender que aquellas personas, cuando les hablaban: arrepiéntete, no está bien lo que estás haciendo, eso te va a traer consecuencias, mira, cambia tu forma de ser, cambia tu forma de vestir, cambia todos tus aspectos, y tú rechazaste todas esas palabras, el Señor Jesucristo lo traerá a tu memoria, y entonces es cuando te va a dar vergüenza de que aquellas personas tenían razón. Y otra cosa, vas a entrar en una confusión, porque dice que ahí será una confusión perpetua. Quiere decir que la confusión va a ser: si yo le hubiera hecho caso a esa persona, no estuviera en este lugar. Si yo le hubiera hecho caso a aquellos que me decían: cambia tu forma de ser, yo no estuviera en este lugar. Pero va a ser tarde. Pero hoy te digo que mientras hay vida y esperanza, Dios está interesado en ti. Dios está interesado en tu forma de ser, que cambies. Por eso el Señor dice: si hoy oyeras mi voz y abrieras tu corazón, dice, yo entraré y cenaré contigo y tú conmigo. Y no nomás en ese día, sino por la eternidad, porque vas a estar sentado con el Señor en las bodas del Cordero. Amén. En San Juan 5:24 dice: muy verdaderamente les digo que el que oye mi palabra y cree el que me envió,
tiene vida eterna. Amén. Dice la palabra de Dios, el que oye el que dice, muy verdaderamente les digo que el que oye mi palabra y cree. Primeramente estamos viendo que el Señor Jesucristo está diciendo el que oye mi palabra. Toda la gente en estos tiempos, si usted le pregunta allá afuera, ¿crees en Dios? Todo mundo cree en Dios. Todo mundo cree en Dios en estos tiempos. El problema es que una cosa es creer y otra cosa es convertirse al Señor Jesucristo. Creerle de corazón al Señor Jesucristo y aceptarlo como Señor y Salvador. Y dice, y el que cree y si crees al que me envió, tienes vida eterna. Y no entrarás en el juicio, sino que pasarás de la muerte a vida. Esto quiere decir que cuando uno acepta al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, automáticamente pasamos de muerte a vida. Y esas son palabras del Señor Jesucristo, son fieles y verdaderas porque la palabra de Dios no miente. Dice la palabra de Dios, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, si el Señor lo dijo, la palabra es fiel. Si el Señor lo dijo, es verdadera y hay que creerle a la palabra de Dios. No le crea al hombre, no le crea lo que te dicen allá afuera, créele a lo que te dice la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios que muchos van a venir en su nombre y muchos van a ser engañados. Pero el Señor Jesucristo está interesado en ti, en que no te dejes engañar, en que cambies tu forma de ser para que no llegues a ese lugar. Amén. Vamos a ir al libro de Primera de Corintios. En el libro de Primera de Corintios vemos, hermanos, de las resurrecciones. Dice la palabra de Dios, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida estarán en la resurrección. Aquí vemos, hermanos, que Dios está dando una promesa. Aquí vemos que el Señor dice que si Cristo resucitó, nosotros resucitaremos juntamente con Él. Que si nosotros vivimos para Cristo, viviremos eternamente para Cristo. Aquí dice que vamos a resucitar con un cuerpo glorioso, con un cuerpo diferente, con un cuerpo glorificado. ¿Sí? Dice, y aquí digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén, hermanos. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que cuando el Señor suene la trompeta, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero juntamente con los que hemos quedado. Dice, y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que el Señor va a venir por su iglesia. El Señor va a venir por los que caminaron con Él. Que el Señor va a venir por los que le obedecieron. El Señor va a venir por los que anduvieron con Él, los que guardaron su palabra y los que guardaron sus promesas. ¿Sí? La palabra de Dios dice allá en Zacarías, el Señor le dice a Zacarías, si anduvieras en mis caminos y guardaras mis preceptos, yo te daré lugar en mi casa. Y en los atrios, dice, allí estarás tú. En pocas palabras, el Señor manda primeramente que guardemos, ¿qué? Sus mandamientos, que guardemos su palabra y que guardemos la esperanza de que un día vamos a estar con el Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra de Dios. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. En pocas palabras, que es necesario que este cuerpo cambie, ¿sí? De lo corruptible a incorrupción. En mortal a inmortalidad. La inmortalidad es algo que ya no muere. Cuando dicen por allá, no recuerdo dónde, decían que es inmortal porque no lo podían matar. Este tiene algo que es inmortal porque no muere.
Es como los virus, las enfermedades que hay en estos tiempos. Ni la ciencia ni nada puede matarlo, es inmortal. Pero nosotros sabemos quién sí puede detener eso. Es el Señor Jesucristo. Amén. Y dice la palabra de Dios, y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. En pocas palabras, el Señor venció la muerte y juntamente con nosotros nos dio esa victoria, que la muerte fue quitada de nosotros, ¿sí? Y uno puede decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh, sepulcro, tu victoria. Si ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es, hermanos. Dios nos da la victoria. Cuando uno está con el Señor Jesucristo, Él siempre va a estar con nosotros en cualquier situación que está y saldremos adelante. No importa lo que estemos pasando, simplemente debemos seguir confiando en Dios, tener la mirada puesta en el Señor Jesucristo y sabiendo que nuestra esperanza, que las luchas, las pruebas, las tenemos confiadas en el Señor Jesucristo. Amén. Y voy a ir al libro de Apocalipsis, en el Apocalipsis 20, 11 al 14. Dice la palabra de Dios. Permítanme tantito, déjenme buscarlo, por aquí lo tenía ya a la mano. Lo tenemos, hermano. 20:11 dice así. Aquí está. Amén. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Amén. Primeramente vemos, hermanos, que hay un juicio. Este es el juicio final. En este juicio ya no hay vuelta para atrás. En este juicio ya no hay esperanza. En este juicio ya no hay que pueda uno decirle, dame otra oportunidad. Ya no. Aquí se acabó las oportunidades. Por eso siempre yo he dicho cuando predico y me dan la oportunidad que Dios dejó estas cosas. Primeramente Dios dejó el tiempo. El tiempo es para que usted decida dónde quiere pasar la eternidad. En esta tierra es donde uno decide dónde quiere pasar la eternidad. La segunda, el Señor también dejó el tiempo. El tiempo es para que usted se prepare. ¿Sí? Porque cuando llegue la muerte, ella no avisa. Ella no le va usted no le va a decir a la muerte, dame chance de prepararme. Espérate tantito, ven mañana. No. Ella llega y se lo lleva. Por eso es necesario que todos los días nosotros estemos preparados, porque no sabemos el día ni la hora. Amén. Y en este juicio es el juicio final. Es el juicio del gran trono blanco, donde todos van a comparecer ante el tribunal de Cristo, donde todos compareceremos ante el Señor, ante el Todopoderoso. Vamos a comparecer ante el Rey de Reyes. Ya no vamos a estar viendo aquel Jesucristo de misericordia, ya no vamos a estar viendo aquel Jesucristo mansito, ya no vamos a estar viendo aquel Jesucristo de amor. Ahora vamos a estar delante del gran juez. ¿Sí? Y dice la palabra, dice que el mar entregó a los muertos. Toda la gente que se ahogó en el mar los va a entregar, porque tiene que haber un juicio. ¿Sí? Dice también que la muerte y el Hades entregaron sus muertos. Toda la gente esa que ya los tienen allá abajo, también los trajeron para arriba, porque por eso dice la palabra de Dios
que es necesario que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Amén, hermanos. Esto es lo que yo les quería decir, que después de la muerte hay un juicio. Y dice que la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. ¿Cuál es el libro de la vida? Cuando dice los libros fueron abiertos, si se acuerdan ustedes, en el libro de Daniel decía que otros iban a salir para vergüenza perpetua. En estos libros, el Señor tiene el récord de cada uno de nosotros. Tiene lo que usted y yo hicimos cuando nadie pensaba que nos estaba viendo. Nosotros hacíamos cosas, a mí nadie me ve. Voy a hacer esto que al cabo nadie se va a dar cuenta. Le tengo una sorpresa. En esos libros está escrito lo que usted y yo hicimos pensando que nadie nos iba a ver. Y allí dice, como decía el libro en el versículo de Daniel, que será una vergüenza, porque el Señor va a mostrarnos las obras a cada uno, porque dice que por nuestras obras vamos a ser juzgados. Allí va a enseñar cuando yo me robé algo, cuando yo dije algo, cuando yo codicié algo. Allí va a salir lo que yo andaba robando. Bueno, muchas cosas van a salir a la luz. Y ahí será la vergüenza. Y allí es donde va a empezar el gran juicio. Dice, entonces dice, y otro libro se abrió. ¿Qué quiere decir el otro libro? El otro libro es el libro de la vida eterna. Por eso allá en Éxodo, cuando Dios quería desterrar al pueblo, que se puso en medio, le dijo, si también quieres, quita mi nombre de tu libro. Moisés sabía que había un libro, y ese libro es el libro de la vida, donde está escrito el que ha de ser salvo. Moisés sabía que él estaba escrito en ese libro porque le dijo a Dios, si vas a consumir este pueblo, réeme a mí de tu libro. En pocas palabras, hay un libro, y este libro es el libro de la vida. En este libro está escrito el nombre de las personas justas. En ese libro no está el nombre de los injustos, porque si estuviera el nombre de los injustos, serían salvos. Pero en este libro se encuentran solamente los nombres de los justos. Por eso dice que el Señor Jesucristo le preguntará a los ángeles, ¿está escrito el nombre de fulano de tal en el libro? Y el ángel buscará el nombre. Y si no lo haya, le va a decir, Señor, el nombre de fulano de tal no está en el libro de la vida. Y el Señor le dirá, apartado de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Esa es la paga para los injustos, para los que hicieron lo malo, los que no quisieron escuchar la palabra de Dios. Esa es la paga para toda aquella persona que hizo lo malo. Los que pensaban que a mí nadie me ve, me voy a meter a esta casa, voy a robarme esto. Esa es la paga. Por eso dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Sí? Mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Cuál es la dádiva de Dios? Para aquel que escucha su palabra, el que sigue en su camino, el que sigue adelante con el Señor a pesar de las pruebas y luchas y que no se aparta del camino del Señor. Entonces, la paga del pecado es muerte. Si esta gente, los injustos, están siendo aventados a ese lugar, es porque hicieron algo que el Señor no le agrada, que es el pecado. ¿Sí? Pero los justos, dice que cuando la trompeta suene, dice que cuando el Señor venga en su gloria y los millares de ángeles, dice que el Señor juntará de los 4 puntos, dice, a sus escogidos. ¿Sí? A sus escogidos de los 4 puntos de la tierra, dice, levantará a sus escogidos y estarán con el Señor en las bodas del Cordero. Mientras que acá abajo hay tribulación, mientras que acá abajo hay muchas cosas que uno no quisiera estar allí, hermanos. Pero Dios dice que todo esto tiene que acontecer. Por eso es necesario que usted y yo caminemos en el camino de Dios para cuando el Señor venga en su venida,
nos lleve con Él y seamos de los hombres justos, de los hombres que al Señor le agradan. Y me dijo estas palabras que son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a sus ángeles para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Vea usted la palabra de Dios que dice en Apocalipsis es 22, 6. En 7, perdón, dice, he aquí vengo pronto. Quiere decir que el Señor ya no tarda. Ya no tarda porque estamos viendo todas las cosas que están aconteciendo. En la palabra de Dios decía, cuando oigas rumores de guerras, pestilencias, hambres, plagas, se levantará el hijo contra el padre contra el hijo. Todo eso está sucediendo. Y aquí se está cumpliendo la palabra que dice, he aquí yo vengo pronto. Y dice más adelante, dice, bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. ¿Qué quiere decir? Que todas las profecías que el Señor dijo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, se están cumpliendo como Dios las dijo. Hermanos, los tiempos se están acercando. Hay que hacer cambios. Acerquémonos al Señor. Acerquémonos al trono de la gracia. Acerquémonos al que nunca nos va a abandonar, el Señor Jesucristo. Dice el Señor Jesucristo que Él quiere que nosotros estemos con Él. Cuando el Señor ya se iba, le dijeron, Señor, ¿a dónde vas? Le dijo, voy a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, estén ustedes también. El Señor nunca se ha olvidado de nosotros. El Señor siempre ha procurado el bien para nosotros. Tanto así que envió a su Hijo a morir en la cruz, para que todo en el que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cuál es esa vida eterna? El camino de la salvación, el camino que es Jesucristo. Por eso dijo Él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. En ese día, hermanos, estoy contento de dar este tema de la resurrección de los justos y los injustos. Porque en estos tiempos la maldad ha crecido grandemente, pero nosotros debemos mantenernos firmes en la palabra, firmes en lo que hemos creído. Como decía Pablo, allá en la carta que les leí hace rato, dice la palabra de Dios en Pablo, permítanme tantito, eso lo encuentro aquí. Que la esperanza que él tiene es un día tener la resurrección. Dice la palabra de Dios respecto al cual dice, y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa, es acá, y teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como injustos, y por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo, él creía en Dios, él tuvo un encuentro con Dios, Dios le mostró cosas grandes que iban a suceder, Dios le mostró cómo estaban las cosas allá arriba, por eso él procuraba, dice, y por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa. ¿Qué es sin ofensa? Es no ofender al amigo, no ofender al vecino, no ofender al que va adelante en el carro, no ofender al que va a tu lado, no ofender a la gente con una mirada, un mal gesto. Eso es ofender. Él siempre decía, procuro no ofender. Ofender a Dios y ni tampoco a los hombres. En pocas palabras, este hombre se cuidaba de que siempre Dios lo mirara con agrado, que viera que Pablo era un hombre esforzado y que Pablo siempre decía, yo siempre mirando el blanco cuál es Jesucristo. Él sabía que si se desviaba de ese camino, él nunca iba a tener parte ni suerte con él. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros caminemos como Pablo dice, he peleado la batalla,
he guardado la fe, por lo cual me espera la corona de vida, la cual me dará el juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que esperan su venida. Amén. Pablo sabía que hay algo que el Señor nos va a dar a los justos, la corona de vida. Y decir, como él dice, y no solamente a mí, sino al que espera su venida. ¿Quiénes son los que están esperando la venida del Señor? Nosotros, su iglesia, los creyentes, los que creemos que el Señor murió y resucitó, los que nosotros creemos que un día el Señor va a venir por mí o por usted. Nosotros somos esa gente que también estamos esperando esa corona de vida y sabemos que un día el Señor nos la va a dar. Si perseveramos en el camino de Dios, si seguimos adelante como el Señor lo quiere, estaremos un día con el Señor Jesucristo. No sé cuánto tiempo me queda, hermano, pero voy a dejarlo aquí. Voy a dejarlo aquí, nomás diciéndoles algo. Que el Señor me los bendiga, los guarde y sigamos adelante, amándonos los unos a los otros y esperando un día estar en la resurrección de los justos. Y hablarle a la gente que hay un juicio y que el Señor quiere que cambie su forma de ser para que no vaya a ese lugar. Dios me los bendiga, hermanos, y gracias. Amén.